Asociación Aranjuez Crea Cultura, que es la organizadora del evento. Doy paso a Tomás Zarpa. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a la organización de este evento. Nosotros desde la universidad siempre hemos pensado que uno de los deberes fundamentales de la universidad es el servicio público, el servicio un poco a los demás, la transferencia de conocimiento y el crear un espacio abierto de relaciones entre lo que es ese espacio de investigación como es propiamente las aulas y el que se mezclen y que haya préstamo de conocimientos entre la sociedad civil y entre las asociaciones. Existe un ámbito de colaboración desde hace ya años con la asociación Aranjuez Crea Cultura y para nosotros siempre es un placer, es un honor y es una responsabilidad trabajar juntos. Especialmente porque la universidad tiene siempre que ser sensible a las periferias, a que una de las cosas que ha hecho esta asociación es traer siempre a ponencias y a ponentes de máximo nivel y eso me parece fundamental, el defender que en las periferias también hay un espacio para que ocurran cosas importantes. Así que nada, y a mí como solo me queda un poco el dar comienzo a este acto, no puedo hacer más que eso, una vez más, agradecer a la asociación, agradecer a Guillermo por acompañarnos y a ustedes, por supuesto, por ser parte fundamental de este evento, sin los cuales pues esto no tendría sentido. Nada más, gracias. Muchas gracias. ¿Ahí? ¿Me oís bien? ¿Ahora sí? Bueno, muchas gracias, Tomás, por la presentación. Veo que una vez más hemos llenado la sala. La verdad es que estamos muy agradecidos. Eso a lo mejor quiere decir que hacemos bien nuestro trabajo. Quizá. Quería antes de empezar dar las gracias a todos ustedes por estar aquí una tarde de viernes una vez más. Dar las gracias a la universidad por cedernos siempre sus espacios muy amablemente, son muy acogedores y estamos muy a gusto, atienden siempre nuestras necesidades y gracias a los socios que hacen que esto sea posible, por supuesto, gracias a la gente que nos ve desde sus casas en directo y muchas gracias a nuestro invitado que atendió muy amablemente nuestra llamada. Paso a presentar a nuestro invitado, esta vez es el señor Guillermo Solana. Viene a cerrar las sesiones de 2024. Parece mentira, estamos ya en la 4ª edición y ya tenemos diseñada la 5ª, no os quiero decir nada. El señor Guillermo Solana, presentarle, como siempre, es un placer y al mismo tiempo es muy difícil porque no se puede resumir la cantidad de la vida profesional tan prolífica que tiene, ¿no? Podríamos decir, empezando con unas pinceladas, es doctor en filosofía, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido crítico de arte durante muchísimos años, tiene textos y publicaciones de artistas importantísimos como Baudelaire, por ejemplo. Actualmente y desde el 2005 es director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, ni más ni menos. Lo que quiere decir que tenemos que estar muy agradecidos porque es una persona con una agenda bastante complicada. Yo quisiera reseñar de todo su currículum, que pueden ustedes encontrar fácilmente en internet, las exposiciones que ha comisariado para el Museo Thyssen, ¿no? Con artistas tan importantes como Van Gogh o Pissarro, Alex Katz, por ejemplo. Podríamos hablar de mi favorita, la máquina Magritte, que yo creo que ya es histórica. En fin, el señor Solana es un erudito, es un gran conocedor del pintor, del artista del que vamos a hablar hoy, que no es ni más ni menos que Edvard Munch. Bueno, y pasamos a hablar brevemente de Edvard Munch,
Munch es un pintor, a veces hablo, y me van ustedes a excusar, hablo en presente de los artistas porque yo creo que están siempre vivos, ¿no? Fue un pintor noruego que es muy conocido y muy poco conocido. Es muy conocido por una obra, El Grito, que es una obra emblemática en la historia del arte, ¿no? El gran público le conoce por esta obra, pero sin embargo es desconocido por el resto de su obra. Algo que es bastante sorprendente porque fue muy prolífico. Bueno, fue tan prolífico que yo he sido incapaz, Guillermo, ahora me dirás tú, he hecho una búsqueda, una pequeña investigación para ver si conseguía reunir con un poco de coherencia la cantidad de obra que hizo, y las cifras oscilan mucho. Entonces, bueno, no sé si tú tienes datos al respecto y nos puedes ayudar. He recurrido al final al Museo Munch de Oslo, que tiene tasadas 42.000 piezas. 42.000 piezas, no todas son obras, pues tenemos instrumentos, placas de grabado, escritos, fotografías, pero estamos hablando de cifras como más de 1.000 cuadros, no sé, 7.000 dibujos, 18.000 grabados. O sea, bueno, pensamos en Picasso, ¿no? Cuando hablamos de estas cifras, pensamos en este tipo de artista que uno no sabe cómo llega a desarrollar tanta obra, ¿no? O si lo sabes, dedicación completa y absoluta al arte, ¿no? Munch fue un pintor fundamental en las primeras vanguardias. Su influencia fue fundamental y lo sigue siendo hasta ahora mismo. Los artistas ahora mismo seguimos cobijándonos en su obra por muchas razones. Y yo les invito a que hagan este repaso, si tienen ganas, cuando lleguen a casa después de la conferencia ya verán cómo, si repasan, por ejemplo, los expresionistas alemanes, van a encontrar una influencia directa del pintor noruego en su obra. Directa, clarísima y a veces un poco controvertida, ¿no? Llegó a ser un poco controvertida, pero bueno, eso ya lo dejamos para otra charla. Ya en cuanto hablando de como artista, bueno, podríamos reseñar unas palabras suyas textuales en las que él decía que a él lo que le interesaba era diseccionar el alma humana, ¿no? Y lo hizo como nadie, realmente. O sea, a Munch le interesaron temas de la modernidad tan interesantes como la soledad, el aislamiento, la angustia existencial, los celos, el amor, la mujer. Trabajó muchísimo sobre la mujer. Todo esto lo equipara con artistas de la modernidad como Van Gogh o Cézanne, por ejemplo, ¿no? Renoir. Pero aparte de esto, él desarrolló todo esto, lo desarrolló con una gran maestría, ¿no? O sea, podemos destacar de su capacidad, podemos destacar su capacidad compositiva, ¿no? Que a día de hoy todavía nos sorprende, ¿no? Con esas composiciones tan valientes, a veces que imprimen una velocidad a los cuadros curiosísima, ¿no? Son como muy, a veces incluso agresivas en un sentido muy laxo de la palabra. Pero fue un maestro del color, un maestro del dibujo. Todo esto siempre supeditado un poco a esta narrativa de la que hablábamos. Y todo esto no quiere decir que su obra, si pensamos en su obra, pensamos o llegamos a la conclusión de que sus cuadros son una belleza muy melancólica, ¿no? Un poco estremecedora a veces, pero que además está cargada de un anhelo de felicidad, que es muy conmovedor, ¿no? Si tienes en cuenta la biografía de este artista. Y bueno, yo he llegado hasta aquí, que si no, no paro. Creo que van ustedes a disfrutar muchísimo de la conferencia. Guillermo es un gran orador y uno de los grandes conocedores de la obra y vida de Eduard. Así que, Guillermo, Bueno, muchísimas gracias
a ustedes por estar aquí, a Tomás y a Raquel por presentarme, por organizar esto, a la universidad y a Aranjuez Crea Cultura. Estoy muy impresionado con el programa de Aranjuez Crea Cultura. Y quiero también disculparme porque la semana pasada estaba anunciada mi conferencia, el viernes pasado, y se pospuso, se canceló. Mi asistente agendó el día de la conferencia con los organizadores sin darse cuenta, porque no lo tenía visible en agenda, que inaugurábamos el viernes pasado una exposición en el museo. Y entonces era absolutamente imposible que yo pudiera estar aquí, ¿no? Hemos inaugurado una exposición de un pintor norteamericano, Peter Halley, exactamente hace una semana, el viernes pasado a las 8 de la tarde, ¿no? Entonces, mis disculpas y, bueno, lo que voy a presentarles hoy, a petición de Aranjuez Crea Cultura, es una semblanza no general sobre la figura de Munch, sino sobre un tema específico de su obra. Raquel me pidió que a raíz del 80 aniversario de la muerte de Munch hiciera propusiera una conferencia sobre su obra. Y la verdad es que la he preparado ex professo para esta ocasión. Es una conferencia que no he dado nunca antes. Lo digo porque los conferenciantes reutilizan con demasiada frecuencia, ¿no?, cosas que han contado en otros lugares, en otras ocasiones. Entonces, esta conferencia está pensada para esta ocasión y, además, bueno, creo que toca al núcleo, al corazón de lo que es la pintura de Munch. Mis ejemplos no van a proceder de toda la carrera muy larga, como ha mencionado Raquel, y muy prolífica de Munch. Me voy a limitar a una década, pero que es una década clave, que es la década de 1890, que es la década en que Munch concibe sus motivos más importantes, que en realidad se pasará todo el resto de su vida reinterpretando, sobre los cuales seguirá trabajando a lo largo de toda su vida. Lo que no quiere decir que se limite a copiarlos, pero básicamente los motivos fundamentales de su obra germinan entre 1890, 1889, 1899 o 1900, en esos 10 años. El tema que voy a tocar, el tema en que me voy a centrar, y por favor me gustaría que si pudieran apagar las luces para, eso es, dejar más visibles las pantallas, es un tema central en la obra de Munch. Como ha dicho Raquel, si las pasiones humanas, el corazón humano está en el centro de la obra de Munch, es natural que el rostro humano o la expresión facial sea una de sus preocupaciones principales. ¿Y cómo aborda Munch la facialidad o la expresión facial? Pues la aborda por los extremos, diríamos, por la máxima facialidad y por la mínima facialidad. Me explico. Yo voy a hablar de dos modos de la presentación facial: la vista frontal y el perfil perdido. Todo el mundo sabe lo que es una vista frontal de un rostro humano. En el retrato tenemos una expresión muy clara, diáfana, en este autorretrato de Durero con Pelliza. Esa es una presentación frontal, algo rígida, algo hierática, ¿no? Algo extraña, porque la forma más frecuente de la presentación del retrato no es frontal, es en 3/4, ¿no? Pero quizá no todos recuerdan en este momento lo que es un perfil perdido. Perfil perdido, si un perfil exacto es aquel que presenta la mitad del rostro y oculta la otra mitad, un perfil perdido es aquel en el que se presenta al espectador menos de la mitad del rostro, en el que el rostro nos elude parcialmente, por así decir, en que se oculta, se eclipsa una parte del rostro y solo vemos a medias algunos de sus rasgos.
el ejemplo que he traído es también de Durero, el retrato de su hermano Endres. Endres es Andreas o Andrés en húngaro, porque como saben ustedes la familia de Durero procedía de Hungría. Claro, el perfil perdido es el peor modo de hacer un retrato, ¿no? No hay un retrato de encargo que se pueda hacer en perfil perdido, porque el perfil perdido no permite identificar al retratado. Solamente en un caso como este, en que evidentemente el retrato no ha sido encargado, sino que Durero espontáneamente ha querido hacer un dibujo de su hermano, pues solo en un caso así se puede concebir que se use un perfil perdido. En la obra de Munch, la vista frontal y la presentación en perfil perdido juegan como una oposición bipolar, una oposición expresiva, que él utiliza, es mi tesis de hoy, y la aplica a dos grandes temas de su obra. La contraposición entre la multitud y la figura solitaria, ese es uno de los grandes temas, la multitud y la soledad, y el otro gran tema es la oposición entre la mujer y el hombre. Uno de los grandes temas también, como ha anticipado Raquel, ¿no? La obsesión con la mujer, que es una obsesión desgarrada, trágica en la obra, siempre cargada de frustración y siempre cargada como de presentimiento de muerte, ¿no? Entonces vamos a ver, por orden, primero, cómo juega con la vista frontal y el perfil perdido para expresar esa oposición entre la multitud y la soledad, y en segundo lugar lo llevaré al tema de las relaciones entre los sexos, entre la mujer y el varón, y veremos cómo Munch logra articular su percepción no demasiado sana, ¿no?, de la relación amorosa, su percepción obsesiva, atormentada y autodestructiva de la relación con la mujer a través de estos dos polos de la expresión facial. Entonces, primero, la multitud y el hombre solo. En 1889, cuando está comenzando el periodo más fértil de la creación de Munch, la década milagrosa, esa en la que va a inventar casi todos sus motivos, comienza a trabajar Munch en la idea de un cuadro que representa una multitud en una calle de Oslo, de Cristianía, que es la Karl Johan, una calle que todavía es una de las avenidas principales, el paseo central de Oslo. Y desde el principio, la presentación, yo no sé si se ve bien desde lejos, pero en esa masa un poco indistinta de la multitud que avanza por una calle en perspectiva, diríamos que aparecen algunos rostros de frente, como mirando al espectador, como aproximándose, como viniéndose hacia nosotros, ¿no? La vista frontal se asocia siempre, Munch se va a asociar siempre a la multitud urbana. A mí me recuerda unos versos de Ezra Pound, de un brevísimo poema que se llama In a Station of the Metro, en una estación de metro. Y dice solamente, son dos versos, la aparición de estos rostros en la multitud, pétalos en una rama húmeda y negra. Esa impresión típicamente urbana de estar sumido en una multitud e ir viendo desfilar ante uno los rostros de la gente que viene en sentido contrario, ¿no? Las caras que se aproximan hasta uno y luego desaparecen. El cuadro definitivo en el que se concretarán estas ideas es una obra famosa de Munch, Atardecer en Karl Johan, de 1892, aquí acompañado por un boceto más elaborado de lo que será el cuadro, ¿no? Y ven cómo en el cuadro definitivo, pues esos rostros se han desarrollado y se han convertido en una impresión repetida, obsesiva, siempre frontal.
o casi siempre, hay alguna excepción. La frontalidad repetitiva de los rostros produce como un vaciamiento fisionómico y expresivo. Los rostros están vacíos, se han reducido a los rasgos mínimos, a los ojos, a un poco los agujeros de la nariz, la boca que está casi insinuada. Los rostros pierden sus rasgos individuales y de expresión y se vuelven máscaras idénticas. Esto tiene que ver con la despersonalización de la multitud urbana, ¿no? Y vienen hacia nosotros, se nos vienen encima con esa mirada fija como sonámbulos o incluso, podríamos decir, como zombies, ¿no? Hay esa impresión de una multitud que avanza como con la cabeza vacía, implacablemente hacia nosotros. El cuadro de Atardecer en Karl Johann, cuando se interpretan los cuadros de Munch, se suele utilizar mucho anotaciones de su diario. Y él cuenta en su diario que el cuadro se inspira en la experiencia de andar por Karl Johann, por la calle en Oslo, buscando a Fru Heiber. Fru es como Frau en noruego, es la señora Heiber, que era la mujer que fue uno de sus primeros amores, como siempre en el caso de Munch, insatisfecho y frustrado, ¿no? Parece que la silueta separada de la multitud, que avanza a la contra de la multitud, que avanza en sentido contrario a la gente, representa al propio artista, ¿no? Entre la masa de rostros que se nos vienen encima, hay también una figura, hay dos figuras en realidad que aparecen en perfil perdido, pero una en particular que va a la contra, que podría ya representar un poco el germen de esa soledad contrapuesta a la multitud de la que quiero hablarles. Muchas veces se habla de Munch como un artista tan excepcional, tan singular, como si no tuviera antecedentes ni parentescos. Y en realidad eso no es del todo cierto. Munch tiene fuentes. Munch se inspira en otros artistas. Munch estuvo en París en dos ocasiones. Primero en el año 85 durante 3 meses, pero después, durante bastante más tiempo, a partir de 1889, a partir de otoño de 1889. Consiguió una beca y permanecería en Francia con algún intervalo, con alguna interrupción, hasta 1892. Durante ese tiempo conoció todo lo que habían hecho los impresionistas en directo, y los postimpresionistas incluso, la obra de Gauguin, de Van Gogh, etc. Se familiarizó con todo eso. Y uno de los artistas que vamos a encontrar en varios momentos en mi intervención es un impresionista, Gustave Caillebotte, que tiene como una de sus grandes obras maestras esta calle de París, Tiempo de lluvia, que está en el Museo de Chicago. Se ha citado muchas veces la composición de Caillebotte como una de las posibles fuentes de inspiración de Atardecer en Karl Johann. Tiene también esas figuras en primer término que se vienen hacia nosotros y ese énfasis en la perspectiva, ¿no? Dos factores un poco proto-expresionistas que Munch acentúa, desde luego, hasta el extremo. Una fuente mucho menos conocida es este pintor británico, George Clausen, que en realidad no sabemos si Munch llegó a conocer, porque Clausen exponía solamente en la Royal Academy de Londres. Clausen representa a una escuela de señoritas que dan un paseo a mediodía por un suburbio londinense, uno de estos nuevos barrios londinenses con jardines, con casas donde la burguesía inglesa buscaba una vida más amable y más en contacto con la naturaleza. Son unas señoritas bien acomodadas, pero que están rodeadas por figuras
proletarias. A un lado hay una vieja lechera y al otro una joven florista, a las que de todas formas las señoritas no hacen mucho caso. Aunque la pintura sea de un realismo convencional en muchos sentidos, sin embargo tiene esa cosa misteriosa de que esta fila de muchachas se nos venga hacia nosotros y Clausen capte el retrato de manera frontal, lo que produce un cierto efecto inquietante, un cierto efecto casi diría de shock, el encontrarse con esos retratos de cara. Clausen era muy aficionado a este efecto. No he traído más imágenes para no extenderme demasiado, pero muy a menudo sorprende en la calle, nos sorprende con el primer plano de una cara, sobre todo femenina, que se viene hacia nosotros. Este es un recurso al que Munch acudirá en muchas ocasiones para expresar, ya lo he mencionado un poco de pasada antes, esos contactos que pueden ser tan íntimos en realidad, pero tan fugaces, con personas desconocidas que suceden constantemente en la vida urbana. Cuando uno baja al metro o cuando uno va por la calle, se cruza con montones de rostros y a veces tiene un contacto muy próximo con rostros desconocidos completamente que aparecen, salen de la nada y vuelven a ella, ¿no? Una tercera posible fuente más conocida y en muchos sentidos más relevante de atardecer en Karl Johan es la famosa entrada de Cristo en Bruselas en 1889 de Ensor. Un desfile de carnaval que es una sátira de toda la sociedad contemporánea, donde entre la multitud un poco amenazadora, un poco siniestra de máscaras se mezclan figuras públicas, históricas, alegóricas, presididas por la propia figura de Cristo aureolado que está en el centro. Bueno, el cuadro es muy grande y no se puede apreciar en esta reproducción, pero es una imagen visionaria y un poco atroz de la ciudad contemporánea, de la sociedad contemporánea, que por cierto fue rechazado por la sociedad de Levant, los 20, de la que el propio Ensor era cofundador, y el cuadro no se expuso hasta 1929, nada menos. O sea, fue un cuadro muy rechazado, muy incomprendido, que Ensor conservó en su casa y solo mostró en su casa. Se ha dicho que Atardecer en Karl Johan podía ser la respuesta de Munch a Ensor. Pero a mí me parece que en Munch hay un componente. En Ensor la variedad, la multitud abigarrada, multicolor de las máscaras distrae de esa intensidad fija, hipnótica que tienen los rostros frontales en la obra de Munch. Yo creo que Ensor se dispersa y tiene un componente anecdótico que en Munch, en cambio, Munch consigue mantener concentrada la expresión de una manera muchísimo más firme y más fija. Hemos hablado de la multitud, que está asociada a la vista frontal. Y ahora vamos con el otro lado, que es la expresión de la figura solitaria. Al mismo tiempo que elabora la imagen de la multitud, Munch trabaja sobre la figura fundamentalmente de un hombre que está solo, que está sobre la ciudad y que contempla la ciudad o que observa la ciudad. Fíjense que la diagonal dominante en Atardecer en Karl Johan, la composición en diagonal, con una diagonal que divide en dos la imagen, vuelve a aparecer aquí, con esta perspectiva también muy acentuada. La perspectiva va a ser constantemente un recurso expresivo fundamental en Munch. El cuadro de Munch está pintado en París,
desde la Rue Lafayette, donde había alquilado una habitación, el número 49. Es un cuadro muy impresionista de factura, que tiene todavía como poco que ver con el estilo que posteriormente va a adoptar en la época. Tiene influencia de la pincelada cesaniana y de la pincelada puntillista, de la pincelada neoimpresionista. Él mismo hablaba, cuando se refería a este cuadro, decía que era un breve destello de mi periodo impresionista, o sea, lo decía con cierta distancia. Y de nuevo aparece la influencia de Caillebotte, porque Caillebotte pinta mucho, pinta a menudo este tipo de escenas de un caballero curioso observando desde un balcón la vida del boulevard, la vegetación del boulevard, el movimiento del boulevard. Tanto la Rue Lafayette como el boulevard Haussmann, que Caillebotte representa muy a menudo, son lugares del nuevo París, el París reorganizado por el barón Haussmann, que es un París burgués, comercial, muy espectacular, donde hay muchos escaparates que ver y muchos carruajes, que es la ciudad como gran espectáculo. En el cuadro de Munch está muy nítido eso. La ciudad es un espectáculo confuso, distante, en constante movimiento, se anticipa a los futuristas en este dinamismo tan intenso, ¿no? Y el caballero que lo observa, en cambio, pues está inmóvil, está elevado, hay una separación muy acentuada, muy marcada entre el sujeto que observa y aquello que está observando. Todo esto tiene sus raíces en la estética impresionista. Si recuerdan un cuadro como el Boulevard de Capucines de Monet, ahí estaba también el hormigueo, la agitación de la ciudad en la calle, y estaba la figura del observador. Lo que pasa es que pasa casi inadvertida, como una manchita, pero eso es un señor con chistera que está observando la calle. O sea que Caillebotte lo que ha hecho es desarrollar una intuición que estaba en Monet, que es la del el observador curioso que se asoma al balcón a contemplar la ciudad moderna como espectáculo en movimiento. Un balcón de Caillebotte es el cuadro que se suele citar como inspiración directa para Munch, aunque en realidad parece que durante el tiempo en que Munch estuvo en París no pudo ver expuestas en ningún lugar público obras de Caillebotte. Entonces, ¿cómo se puede explicar esa influencia? Bueno, hay una clave probable. Christian Krogh, que es un artista noruego de la generación anterior a la de Munch, pero que era 11 años mayor que Munch, y fue un poco su mentor, fue una figura que influyó mucho en Munch. Era un gran pintor realista, avanzado, y fue el creador, uno de los impulsores de un movimiento que era la Bohemia de Cristianía, que eran los artistas de los cafés. Cristianía era Oslo, que eran rebeldes contra la sociedad burguesa, tenían un pensamiento muy libre sobre la moral, el sexo, las drogas, etc. Y Munch pertenecía a ese grupo, digamos, liderado por Krogh. Entonces, Krogh se había interesado por Caillebotte, había tenido influencia de Caillebotte bastante antes, como ven, o sea, como 7 años antes, y es plausible que a través de Krogh Munch absorbiera la influencia de Caillebotte. Fíjense que estamos en estos casos ya ante ejemplos claros de perfil perdido. El perfil perdido es una posición en la que la expresión facial no se elude, pero nos dirige hacia algo a lo que tenemos que mirar, ¿no? Entonces, la figura en perfil perdido es un espectador dentro del cuadro, es una figura vicaria nuestra, es un representante nuestro dentro del cuadro, que mira hacia donde nosotros tendríamos que mirar. Entonces, es muy conveniente la figura en perfil perdido como representación a veces del propio artista metido en su
en su cuadro, incluido, por así decir, en su propia obra. Vamos a seguir con Caillebotte para traerles una contraposición que a mí siempre me sorprende, aunque es conocida. Caillebotte pinta Pont de l'Europe pronto, incluso antes que las otras escenas del Boulevard, en 1876. Es una escena impresionista típicamente sociológica. En el Pont de l'Europe, que es un puente pues moderno, representa el orgullo de la tecnología de la época, ¿no? Es como la Torre Eiffel, un gran prodigio de estructura de metal, de estructura de hierro, y representa también la convivencia, la coexistencia de las clases sociales más diversas. Los que vienen son un caballero y una señora, y el que está en la barandilla, acodado, es, con el típico blusón azul, un obrero, un trabajador manual. Entre esas dos clases y el perro que circula tenemos esta visión de la ciudad como un lugar de encuentros aleatorios, de encuentros extraños, de encuentros casuales, como un lugar de pluralidad, de multiplicidad, de mucho movimiento, de todo eso. No existe ninguna duda en el sentido de que, de algún modo, Pont de l'Europe inspiraría una visión tan completamente distinta en tantos sentidos como la de Desesperación de Munch en 1892, donde es como si hubiera tomado la figura del obrero asomado a la barandilla del puente y la hubiera aislado, aunque también observen que en Desesperación hay dos figuras que circulan por el puente a una cierta distancia. Hay una analogía muy considerable a pesar de lo tremendamente distinta que sea la expresión de los dos cuadros. Desesperación es la primera intuición de El Grito. Es el cuadro donde intuye por primera vez Munch lo que va a ser su gran motivo del Grito. Lo vamos a ver enseguida. Del puente de Caillebotte Munch ha extraído algo que estaba ya latente en el balcón de las pinturas anteriores, que es la idea de un doble abismo. Hay un doble abismo en esta pintura de Desesperación, que está latente también en el cuadro de Caillebotte. El doble abismo es, por una parte, el abismo vertical al que el protagonista, la figura principal, se asoma, o sea, el abismo de abajo, lo que está debajo del puente, pero hay un segundo abismo, que es el del punto de fuga, el de la profundidad, que iguala en vértigo al abismo de abajo. Los dos abismos se combinan entre sí. Por una parte, es como si nos sintiéramos atraídos hacia el abismo vertical, siempre hay con estas figuras que se asoman a la barandilla de Munch, la idea de que pueden saltar, ¿no? La idea de que están sintiendo ganas de saltar. Y por otra parte hay ese otro abismo del punto de fuga de la perspectiva acelerada, que es como si quisiera absorber todo, chupar todo, ¿no? Es como un maelstrom, como un remolino hacia el cual van todas las líneas y que es como si, pues eso, absorbiera la energía y la materia misma de las figuras. El perfil perdido de Desesperación va a ser, he dicho, el antecedente inmediato del Grito, aunque el Grito no es un perfil perdido, como vamos a ver, ¿no? Hay otros ejemplos de esta elaboración del perfil perdido en el año 92 que precede inmediatamente a la concepción del Grito. La segunda intuición es el motivo del beso, que Munch repite en muchas ocasiones. El beso junto a la ventana. Bueno, estas versiones del beso, estas primeras versiones, fueron pintadas en Niza en el invierno de 1892.
En el beso, en las primeras versiones, la figura de la mujer no es nada. Es un bulto apenas reconocible como tal figura. Todo el protagonismo recae sobre esa figura elusiva, en perfil perdido, en la que el rostro, como pasaba en Desesperación, está como borrado y que resulta por eso tan enormemente inquietante, ¿no? En versiones posteriores del beso, lo que hará Munch será fundir el rostro en perfil perdido del hombre que besa con el rostro de la mujer, creando un nuevo cuerpo único, muy extraño y no menos inquietante. Pero me interesa esta primera presentación. El perfil perdido del hombre se asoma al beso como se asoma al abismo por la barandilla. Lo importante no es la descripción de la mujer, sino la actitud, esa actitud de riesgo suicida casi, del hombre en perfil perdido. Y hay una tercera imagen en perfil perdido que anticipa el grito y que corresponde a la misma época, en la ruleta de Montecarlo, donde la figura en perfil perdido está opuesta a la multitud. De nuevo hay la relación entre la figura y la multitud. Y diríamos que este solitario, igual que en el puente, en Desesperación, se asomaba al abismo, al vacío, aquí la figura en perfil perdido se asoma a la mesa de la ruleta, que es otro abismo, naturalmente, para el ludópata, para el adicto, ¿no? Entonces, el abismo físico del vacío, el abismo de la relación amorosa, del beso, y el abismo del juego, ¿no? Son tres lugares ante los que la figura en perfil perdido se siente simultáneamente atraído, tentado y a punto de perderse, ¿no? ¿Qué hay que decir de la figura en perfil perdido de Munch? Pues que es un autorretrato latente. Lo paradójico, fíjense, del tratamiento de la figura de perfil perdido es que los artistas, cuando se retratan o en tres cuartos o de frente, normalmente. Es muy raro autorretratarse en perfil perdido. Y sin embargo, Munch literalmente se ha autorretratado a veces de esta manera. En ese autorretrato desde atrás, por ejemplo, en ese dibujo donde se autorretrata de espaldas y solo vemos menos de la mitad de su perfil, o en estas fotografías donde, bueno, él experimenta en fotografía con todos los puntos de vista y con todo, pero resulta particularmente extraño que haya escogido autorretratarse así en perfil perdido en ocasiones, en momentos distintos, en 1906, 1908, 9. Por ejemplo, en este segundo caso se presenta como mirando a una obra suya, como si quisiera dirigir nuestra mirada hacia allá. Cuando nos miramos al espejo, nos vemos de frente, ¿no? En cambio, jamás podemos vernos en el espejo de perfil, a no ser que utilicemos un juego de espejos múltiples. Realmente no tenemos una autoidentidad de perfil. Solamente podemos ver nuestro propio perfil en la sombra, ¿no? O mediante algún juego de espejos. Por eso es tan intrigante que Munch invierta esta relación y cuando él se identifica con una figura, lo haga con la figura en perfil perdido, la figura más elusiva, más difícil de percibir para uno mismo. Y en cambio, cuando él presenta una figura en una vista frontal, esa figura no es nunca la suya propia, o solo excepcionalmente la suya propia. Generalmente la figura en vista frontal es el otro. Es decir, que la representación del yo, del artista, se expresa de esta manera elusiva, esquiva, que es el perfil perdido.
y el otro es el que viene a nuestro encuentro de frente. La imagen de desesperación, que es muy importante, yo diría que tan importante o más que el propio grito en cuanto a la influencia que tendría en el desarrollo de la obra de Munch. La imagen de desesperación tuvo secuelas, tuvo muchas secuelas, entre ellas toda una serie de muchachas en el puente, que seguirá pintando a lo largo de su vida, de la que seguirá pintando muchas versiones. A mí la más maravillosa me parece esta de 1901, donde de nuevo el doble abismo. Las muchachas están pendientes de el agua debajo y también indirectamente del vacío que las separa del agua, pero fíjense cómo la perspectiva es como si se fuera por un sumidero, es como si hubiera un desagüe al fondo del cuadro, en el punto de fuga, que absorbiera, que tirara de todas las líneas y que se bebiera la energía, la vida de las figuras. El espacio se ha vuelto un fluido. Esto es una de las cosas más increíbles que hace Munch. No hay divisorias, no hay líneas que ese movimiento fluido no pueda vencer. Todo está sometido a la corriente que fluye hacia ese desagüe. Hay dos bocetos para Desesperación de 1892 en este cuaderno de Munch, que está en el Munch Museet, en el Museo Munch de Oslo, y que a mí me parecen enormemente expresivos, porque en el primero de ellos presenta la configuración de desesperación que hemos visto, con el personaje asomado a la barandilla, en perfil perdido, mirando hacia abajo, meditando, reflexionando, contemplando melancólicamente, o lo que quieran ustedes. Pero en el segundo, esa figura se vuelve hacia nosotros, abandona el perfil perdido por la vista frontal. Y exactamente eso es lo que sucede. El grito es el movimiento por el cual la figura de perfil perdido de desesperación se vuelve hacia el espectador. Hay un pasaje del diario de Munch que siempre se cuenta para explicar, el motivo del grito en sus diferentes versiones. Aquí he traído las más importantes. La primera del Munch Museet, que es un cartón. La que es quizá más conocida, que es la del National Museet de Oslo, y luego hay una versión de 1910 también, y hay más versiones, ¿no? Y hay versiones en grabado, por supuesto, en toda la obra gráfica. El texto, del diario de Munch, con el que se explica la visión del grito, dice así: caminaba por la carretera con dos amigos. El sol se ponía. Sentí una ráfaga de melancolía. De repente el cielo se tiñó de un rojo sangriento. Me detuve, me apoyé en la barandilla, cansado hasta la muerte, mientras el cielo llameante se cernía como sangre y espada sobre el fiordo azul negro y la ciudad. Mis amigos siguieron. Me quedé allí temblando de ansiedad y sentí un vasto grito infinito a través de la naturaleza. Entonces, lo primero es recordar que el grito, como las pinturas que hemos venido viendo, tiene que ver con la separación del ego, del yo, del artista, la separación frente a los otros, la separación frente a la multitud. Los otros se van, le han abandonado, siguen adelante y él se queda solo, ¿no? Esta sensación de quedarse al margen del rebaño. ¿Y qué es lo que ha hecho Munch? Sigue utilizando el escenario que hemos visto en Caillebotte, la barandilla, el puente. Da igual que sea un puente, un muelle o hay una barandilla que permite crear una perspectiva y que tiene al otro lado un abismo. Pero la posición de la figura en perfil perdido ha cambiado. ¿Y qué significa eso? La figura en perfil perdido era una representación del yo desde dentro. Era el yo lírico del artista. Era su subjetividad tal como él la vive, los sentimientos tal como
tal como los viviría desde dentro, la experiencia de la angustia, fundamentalmente. El momento en que él hace girar a la figura la cabeza, ese yo ya no se presenta desde dentro, se presenta como otro, se objetiva, se convierte en algo teatral, en algo dramático y, por consiguiente, más eficaz frente al espectador. Nos impresiona más, es menos íntima, pero es más eficaz el que la mueca se dirija hacia nosotros. Es decir, que Munch ha intuido que su imagen más introvertida, digamos, del perfil perdido, de la figura meditabunda en la barandilla del puente, podía hacerse mucho más eficaz plásticamente si la hacía presentar su gesto ante el espectador. Se podría estar hablando horas de esto. Yo a veces tengo la sensación de que la figura del grito es una figura como de Medusa, es una figura como del rostro de Medusa, que paraliza, que petrifica a quien lo contempla. Es una figura, es muy curioso porque es una figura asexuada, es una figura cadavérica, es la figura como de una calavera, y en ese sentido tiene antecedentes que vamos a ver. Hay antecedentes en el postimpresionismo, como ese cuadro de Bernard, donde dos figuras avanzan por un muelle. Lo que pasa es que le falta la intensidad expresiva al rostro de las figuras. Y hay un puente, Tranquetei, de Van Gogh, donde está por lo menos insinuada esa figura solitaria, es como una figura de una niña, de una muchacha, en la perspectiva tan marcada, tan acelerada del puente, y que insinúa un poco el vértigo del grito, ¿no? Pero hay un antecedente que se ha citado a veces, no me lo estoy inventando, mucho más inmediato, más literal, para el grito de Munch, que es la imagen de una momia peruana que Gauguin vio en el Museo del Hombre de París y que reprodujo Gauguin en muchas de sus pinturas. Este gesto de las manos pegadas a las orejas, que es característico del grito, que es como un gesto de terror, de angustia insoportable, parece haber sido inspirado a Gauguin por la momia peruana y, a su vez, a Munch por las pinturas de Gauguin, que sin duda conocía, con las que estaba familiarizado. En Gauguin la postura es un símbolo de la muerte, es un símbolo muy, muy frecuente, muy repetido. He traído solo 3 ejemplos, pero hay más. Del grito derivarán versiones y variaciones, porque el procedimiento de Munch, el procedimiento creativo de Munch siempre es crear múltiples variaciones, explorar posibilidades distintas con un mismo motivo, como esta versión de desesperación donde el rostro está como a medio camino entre el perfil y el volverse hacia nosotros, igual que lo estaba en el dibujo aquel que hemos visto antes, y esta otra angustia donde reproduce la multitud y donde tenemos como una revisión de Atardecer en Carl Johan, de aquellos rostros frontales que se nos venían encima, ¿no? Incluso se ha dicho que la mujer en primer plano que aparece es también la figura femenina que estaba en primer plano en Carl Johan, que es la Frau Heiber, el primer amor de Munch, cuyo rostro él decía que creía ver en cada cara de mujer que se cruzaba con él en la multitud. Vamos a recapitular al acabar esta primera parte relacionada con la multitud y la figura solitaria. Sobre los rasgos de la vista de frente y el perfil perdido en su obra. La vista de frente y el perfil perdido son 2 modos de expresión facial que están en extremos opuestos, en tanto que la vista frontal presenta como la máxima facialidad posible, nos da la cara en toda su plenitud, mientras que el perfil perdido tiene un defecto de facialidad, elude darnos todos
todos los datos de la facialidad, solo nos insinúa, ¿no? La vista de frente no tiene escorzo, es plana, en cambio el perfil perdido tiene un escorzo marcado, tiene un acento perspectivo, ¿no? La vista de frente hemos visto que en Munch representa al otro que nos viene al encuentro, mientras que el perfil perdido representa el yo del propio artista, del protagonista, que dirige la mirada hacia algo. En la vista de frente predomina la revelación, en el perfil perdido el ocultamiento y por consiguiente el enigma, el sentido del misterio. La vista de frente es más teatral, afronta al espectador, es como si se dirigiera al espectador, mientras que el perfil perdido está absorto en algo, ignora al espectador. En la famosa dicotomía esta de la reacción de lucha o huida, fight and flight, diríamos que tiene que ver con la confrontación con el otro. La vista de frente expresa la reacción de combate, al que vemos de frente es alguien que nos afronta, que nos confronta, que está ahí para contestarnos o para decirnos algo, para pedirnos algo, para lo que sea, mientras que el perfil perdido es algo que huye, ¿no? Es una figura que huye. La figura de frente suele estar asociada a una mayor posición de poder, mientras que el perfil perdido expresa impotencia. Vamos a aplicar estas referencias que hemos aprendido en la confrontación entre la multitud y la figura sola, las vamos a trasladar ahora al ámbito de la mujer y el varón. Esta segunda parte va a ser más breve, lo digo para que no se inquieten. Cuando Munch tenía 5 años, esto siempre se cuenta en las biografías de Munch, que es un hecho como fundamental. Su madre, Laura Bjolstad, murió de tuberculosis y la hermana de Laura, Karen Bjolstad, la tía de Munch, se mudó a casa de la familia Munch para cuidar de Edward y sus 4 hermanos. Karen Bjolstad era pintora y vendía su obra, o sea que tenía un cierto éxito, y parece que fue la primera promotora del talento artístico de Munch, que se despertó muy temprano, ¿no? Tenemos muchos, en el Munch Museum hay muchos dibujos infantiles de Munch que se han conservado. Bueno, pues para empezar a hablar de la frontalidad en la figura femenina en Munch, nada mejor que comenzar por Karen, por su tía, que es su figura materna, porque realmente alguien que pierde la madre a los 5 años tiene pocos recuerdos de ella. Y Karen aparece representada con una frontalidad tan enfática, ¿no? Tan subrayada, que es una expresión de dominio protector, si se quiere, de dominio materno, pero una expresión de poder. Comparable, lo que uno recuerda inmediatamente es, por ejemplo, el retrato de Ana de Cleef de Holbein, con esa actitud tan hierática, tan simétrica, tan como de etiqueta cortesana, ¿no? De falta de espontaneidad y, desde luego, de ostentación de poder, ¿no? Karen Bjolstad es una pequeña Ana de Cleef. Pero la postura frontal se traslada también a los retratos de Inger. Inger es una de las hermanas de Munch. Hay 2 hermanas de Munch a las que él retrata constantemente en su obra juvenil, que son Inger y Laura. Y Laura es la débil, estuvo enferma de esquizofrenia y fue internada en un sanatorio donde se pasó casi toda su vida. Y Inger, por lo que parece, es en cambio la figura segura de sí misma, con una postura que no deja dudas, ¿no? La hermana sana y fuerte, ¿no? Tengo que decir que al hablar de la vista frontal en las figuras femeninas, ya no importa simplemente, hemos estado hablando sobre todo de la vista frontal como algo que se refería a la cara,
pero al hablar de la frontalidad en las figuras femeninas, importa la frontalidad de toda la figura. El cuerpo importa tanto como el rostro. O sea que vamos a ver un desarrollo ulterior de la frontalidad para todo el cuerpo. La posición de las manos, por ejemplo, importa muchísimo. Las dos, tanto Karen como Inger, aparecen con las manos unidas como en una actitud de una figura, pues eso, regia o sacerdotal casi, ¿no? Que nos aparece y nos impone su presencia. Esta que aparece protagonizando esta escena, incluso con el mismo traje, es de nuevo Inger, ¿no? Esta es una escena muy conocida, el motivo de la muerte en el cuarto de la enferma, que Munch reprodujo muchísimas veces, pero aquí tenemos en sus primeras apariciones. Están inspiradas por la muerte de Sophie, la hermana de Munch, a los 15 años, que fue también una tragedia porque era la hermana favorita de Munch. Para algunos, o sea, en esta imagen están representados al lado de la silla de la enferma o de la moribunda, están representados el padre, Christian, y la tía, Karen. Hay quien dice que la figura que está al fondo, como cerca de una puerta o cerca de la pared, es la figura de Munch, pero la mayoría piensa que en realidad esa figura es la de otro hermano, Andreas, y que Munch es la figura en perfil perdido que le da la espalda a Inger. Esta sería Inger y su doble sería Munch. Y observen, por favor, cómo la oposición de vista frontal y de perfil perdido se aplica muy esquemáticamente, ¿no? También está en perfil perdido la pobre Laura, que es la débil, que es la enferma, que es la que está sentada en primer término. Pero Inger y Edward forman como un solo cuerpo bicéfalo, ¿no? Que tiene dos caras. La cara fuerte, que nos da la réplica, que nos presenta esa vista frontal, y la cara elusiva, la cara fugitiva, que es la del varón que se vuelve hacia el fondo, ¿no? Hasta aquí hemos visto cómo la frontalidad femenina puede ser materna y dominante, ¿no? Lo es en Karen y en Inger. Pero la frontalidad femenina puede ser erótica también en Munch. Y eso le ocupa en un montón de motivos muy conocidos que vamos a repasar brevemente. Por ejemplo, en el motivo de la voz. Sueño de una noche de verano, la voz, o Noche de verano, la voz, de la que Munch hará, de nuevo, infinidad de versiones, pero que aquí, de la que aquí he traído las versiones primeras y diríamos más puras, en las que no ha introducido variaciones posteriores. La figura frontal de la voz es una figura seductora, fascinante, incitante. Está en un bosque que se supone que es el bosque de Asgardstrand, de un fiordo, de noche, entre los pinos, con el sol poniente o la luna, porque es una escena nocturna o cuasi nocturna, y tiene, bueno, las dos versiones tienen como un distinto matiz. La primera es más serena y la segunda es más dramática o más intensa, entre otras cosas, porque el cuerpo de la mujer se nos viene encima, ¿no? El cuerpo se aproxima al espectador. Según las notas de Munch, que tantas veces nos dan pistas, quería representar en la voz su primer amor de casi niño, por una chica a la que para mirarla a los ojos tenía que subirse a un montículo, porque era más alta que él. Entonces, esa impresión de que se vea la figura desde abajo, ¿no? y que es una figura imponente, está bien captada en el cuadro. Las manos de la figura
están escondidas, están atrás. Siempre que Munch hace a sus figuras femeninas esconder las manos, es como si las manos estuvieran empujando el cuerpo hacia adelante. El cuerpo se ofrece al espectador. Son las imágenes en las que hay un componente erótico más directo. En cambio, cuando las manos aparecen delante del cuerpo, se supone que las manos protegen el cuerpo y lo defienden, ¿no? E impiden una aproximación directa. Bueno, en ambas imágenes es muy importante como la simbiosis entre la figura femenina y la naturaleza. Yo veo la voz, las versiones de la voz, como un reverso del grito, en cierto sentido. Fíjense que hasta el título sugiere eso. Como un reverso en positivo, como un reverso sin abismos, porque la voz, lo que suena en la naturaleza, no es angustioso, amenazador, sino que es atractivo, seductor, incitante, ¿no? Los dibujos, hay muchos de estos dibujos desarrollados para la voz, en torno a la voz, insisten en dos aspectos del rostro frontal de la chica, de la figura femenina, que es una figura de una mujer muy joven, de una mujer puber. Insisten en la cabellera y insisten en los ojos. Y en los textos del diario también Munch acentúa eso. Hasta el punto de que, bueno, en la primera de ellas solo queda casi del rostro los ojos, esa especie de halo, que no se sabe si es un sombrero o una diadema, y luego la cabellera, las ramas de la cabellera, y en el otro, de nuevo, bueno, los ojos están bastante subrayados, pero sobre todo la cabellera que ha sido trazada con tinta, ¿no? Una imagen de la pubertad que se puede considerar como el reverso, la otra cara de la voz, es esta que se titula precisamente Pubertad. Aunque Munch negaba haberse inspirado en Félicien Rops, en mi opinión la relación es muy evidente, ¿no? El amor más bello de Don Juan presenta a una figura muy joven, desnuda, que se protege, que se oculta el sexo con las manos, y detrás hay una figura amenazadora, siniestra, del seductor, con una capa, que además ha sido como reproducida o evocada en las versiones de pubertad, con esa sombra amenazadora, terrible, inquietante, que la figura femenina proyecta en la pared. Entonces, les decía, de nuevo es el despertar sexual, como en la voz, pero como su reverso exacto, porque en la voz el cuerpo estaba vestido, aquí está desnudo, en la voz las manos detrás empujan el cuerpo hacia adelante, o sea que el cuerpo era como si se ofreciera, aquí las manos cubren el pubis y protegen al desnudo, hay un gesto instintivo de protección. El énfasis en la voz era en el deseo, el énfasis aquí es en el terror, ¿no? El eros en Munch está siempre entre esos dos polos, entre el deseo y el pánico, ¿no? Hay una versión de la frontalidad erótica que es muy pintoresca, que está en muchos lugares de Munch en los años 90, que es la de la prostituta voluminosa. Lo digo con un eufemismo, aunque él titula estos cuadros muchas veces la puta gorda. Entonces, estas prostitutas voluminosas, muy caricaturizadas, con grandes pechos, aparecen en diferentes ocasiones como un estereotipo sexual muy inquietante, amenazador, que al parecer recoge las frecuentes visitas frustradas de Munch a los prostíbulos, porque Munch iba a visitar a los prostíbulos, pero luego terminaba por no tener sexo ni nada. Entonces era como una experiencia típica de él de tentación y frustración, ¿no? De tentación fallida. La figura del autorretrato con la máscara es una ocasión en la que él
en vez de representarse en perfil perdido, se presenta de frente. Yo creo que porque quiere acentuar ese carácter de máscara. Además, la pintura de la cara está como raspada para darle un aire de máscara y está combinado con una figura, con un rostro femenino arriba, ¿lo ven? Que en mi opinión está relacionado con este otro, que es una representación, el pantano, de una especie de esfinge tremenda que es toda cara, alas y pechos y que lleva a cuestas un montón de cadáveres de hombres. Entonces este es el estereotipo de la femme fatale, de la mujer fatal, en su expresión más cruda, más caricaturesca, ¿no? Las prostitutas voluminosas, como Rose Amélie, frontales y un poco amenazadoras, están relacionadas con ese miedo a la mujer devoradora, ¿no? Lo que nos interesa es que de aquí salen otras cosas, porque Munch encadena constantemente los motivos. Y lo que nos interesa sobre todo es cómo la visión frontal de la mujer se engarza con la visión del varón como figura en perfil perdido, como figura elusiva, como figura sometida, como figura impotente. En la primera versión, el joven está como besando el seno de la prostituta. En la segunda, la actitud es más ambigua porque es como una actitud de sumisión, ¿no? Es como si se estuviera inclinando sobre el regazo para someterse a ella, y el motivo de la joven y la prostituta está, según todos los indicios, relacionado con la imagen del vampiro, de esta imagen donde la figura del hombre en perfil perdido ya no besa, sino que es besada, o sea, la pasividad del varón se ha consumado completamente y está además envuelto en esa cabellera roja extraordinariamente inquietante. Bueno, el cuadro no se titulaba inicialmente Vampiro, se titulaba Amor y Dolor. Przewalski, que era un amigo escritor de Munch, le dio el título Vampiro. Munch lo adoptó, luego se arrepintió porque la gente decía que hacía demasiada literatura y entonces volvía a decir que no era un vampiro, que era solo una mujer que besaba a un hombre en el cuello, pero en fin, ¿no? Ahí queda lo del vampiro. La frontalidad erótica alcanza probablemente en Madonna uno de sus momentos cumbre. Madonna es una figura muy repetida también en la obra que habitualmente se considera que representa a una mujer en un éxtasis erótico, una mujer en el orgasmo, pero con unas connotaciones también tanáticas, como muy a menudo el eros aparece unido a la muerte en Munch, y en este caso lo está sin duda. Fíjense que tiene un halo como el que aparecía también en La Voz y incluso en La señora Hyber de La Angustia, ese halo, y luego la cabellera suelta, y se puede inspirar en ejemplos de la arquitectura, de la escultura antigua muy bien conocidos, como una Nióbide moribunda, por ejemplo. Munch hizo, como digo, muchas versiones de Madonna. De nuevo, las manos detrás de la figura van asociadas al ofrecimiento del cuerpo, al empujar al cuerpo hacia el espectador, ¿no? Y lo interesante es que la postura de Madonna se combina, por lo menos en una ocasión, con una figura masculina de perfil, que también se puede conjeturar un poco sometido al dominio de la gran figura femenina frontal. Son Adán y Eva, ¿no? Pero la que está en plenitud es Eva, y el Adán acompañante aparece, ya digo, sugiere una actitud más de sometimiento. Ya termino. La figura de la plenitud sexual, del éxtasis erótico de Madonna, como hemos visto, tenía las manos detrás del cuerpo, detrás de la cabeza, detrás del cuerpo,
empujándolo hacia el espectador en un ofrecimiento, y eso se reproduce en figuras como la de las manos o la de esta composición triple de como 3 estadios de la mujer o 3 visiones de la mujer, donde las manos aparecen detrás de la cabeza. Bueno, en las manos lo que se representa alegóricamente es a la mujer exhibiéndose ante un público deseante, múltiples manos de varones, se supone, que se sienten atraídos hacia ella, ¿no? Es muy curioso porque con toda la cantidad de manos que hay, la única que no tiene manos es ella, ¿no? Ella es un mero ídolo, un fetiche exhibido ante esas manos que expresan el deseo, claro. La mujer esfinge esta visión de 3 imágenes femeninas y una masculina marginal, puede vincularse con el motivo alemán del Renacimiento de las 3 edades de la mujer, o también con el de 3 formas de vida de la mujer. Munch lo explicaba cuando Ibsen, el gran dramaturgo, visitó en 1895 una exposición en una galería donde estaba esta obra. Munch le explica así este cuadro. Dice, la primera es la mujer que sueña, la segunda es la mujer que disfruta de la vida y la tercera es la mujer como monja. Se puede entender también en un sentido sucesivo como la adolescente que sueña con el eros, la mujer en la plenitud de la vida que lo ve realizado, y la tercera, que es como una especie de viuda o de mujer que ha perdido el eros y que está en una situación de duelo. Y los colores corresponden también a la expresión de estos 3 estadios, ¿no? El blanco para la mujer que sueña, el rojo, que es el color del deseo, para la de en medio, y el negro para el duelo final. La figura del hombre no es un perfil perdido, pero es un perfil esquemático y, de nuevo, es como una figura subordinada, desplazada, marginada. Terminamos con esta imagen que, en muchísimos sentidos, sintetiza lo que les he querido contar sobre cómo utiliza Munch la figura, la vista frontal y el perfil perdido para expresar una relación de sometimiento que es también una relación de frustración y una relación mutuamente destructiva entre la mujer y el hombre, pero en la que el hombre siempre ocupa una posición subalterna. La mujer es la que lleva la voz cantante, la que ocupa la situación de poder en principio, y el hombre pues está supeditado a ella. La mujer de este cuadro de cenizas, que Munch reproducirá infinidad de veces, con variaciones, está relacionada con la figura de Madonna, como está relacionada con la figura de las manos, o de la mujer esfinge, o de otras representaciones anteriores de esa frontalidad erótica, seductora, ¿no? Bueno, lleva el cabello suelto y el corpiño abierto, lo cual son como evidencias, signos en la época de que ha habido una relación sexual, ¿no? Con el hombre que está en la esquina de abajo. Ha habido un encuentro sexual. El gesto de la mujer es, no obstante, ambiguo, porque se puede entender como un gesto de desesperación, de tirarse de los pelos, o se puede entender como un gesto de triunfo, como un gesto de victoria sobre el varón derrotado. Y la cabeza del hombre en perfil perdido es, como ven ustedes, el mismo esquema de la cabeza del hombre que besaba el seno de la prostituta o que se sometía al vampiro, ¿no? Lo que pasa es que en aquellas imágenes la cabeza estaba vuelta hacia la mujer, estaba entregada a la mujer, y aquí está apartándose de ella, mira en la otra dirección, le da la espalda y se lleva las manos a la cabeza, ¿no? El significado del título tiene que ver con el tronco de árbol que hay en primer término y que se está como consumiendo y produce una columna de humo.
el contacto, el único contacto que queda entre la mujer y el hombre es, como en el vampiro, esa cabellera maligna, misteriosa de ella, que envuelve como con sus tentáculos al hombre. En la revisión final del Friso de la vida de 1902, de Munch, este cuadro ocupaba el lugar central y lo llamó Tras la caída, y explicaba que lo que representaba era que aunque el hombre había dejado de amar a la mujer, no había podido resistir su deseo por ella, es decir, que ella le mantenía encadenado como un esclavo sexual, diríamos. Y Munch escribe también sobre esto, que tiene que ver con relaciones concretas suyas con determinadas mujeres a las que amó. Sentí que nuestro amor yacía en el suelo como un montón de cenizas. En la versión gráfica se reproduce esa misma escena, la frontalidad dominante de la mujer, el perfil perdido, sometido del varón, pero además todo ello se enmarca en esa visión medusea, en esa visión como de una gorgona que con sus cabellos como tentáculos envuelve la escena, y los cabellos de la mujer se identifican con el humo que asciende de las cenizas de la pasión perdida. Muchas gracias.